La enseñanza que estamos estudiando es la enseñanza primordial, es la enseñanza que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros, con lo que venimos a realizar, porque en realidad ya somos. O sea, nosotros no venimos a ser alguien, nosotros ya somos, pero tenemos que realizar y expresar eso que naturalmente pues venía incorporada a nuestra vida desde el inicio de los tiempos. Entonces, para eso es que nos abocamos y nos ponemos, nos concentramos pues una hora, lo que dure la sesión, nos ponemos a leer, nos ponemos a trabajar, nos ponemos a repasar estos temas para ir un poquito cada vez más y más y más comprendiéndonos, comprendiendo nuestra propia existencia y nuestra propia vida, que es lo más importante porque allí está la raíz, la semilla, allí está todo el logro que cada uno de nosotros viene a lograr. Y eso es justamente lo que nos toca realizar. Esto es la enseñanza primordial interna, está basado en un texto que se llama Conciencia de sí mismo, una obra original de Rubén Cedeño, en la cual pues estamos basando este programa de estudios para Ciudad de México y para los estudiantes que están llevando este curso consistentemente. Hoy vamos a ver justamente lo que tiene que ver con la supraconciencia. Muy bien. ¿Qué se les viene a la mente o qué quiere decir supraconciencia? Puede ser etimológicamente o conciencia superior. Una conciencia superior. Y eso justamente, ¿cómo será una conciencia superior? Por ejemplo, nosotros en la lámina de la presencia justamente vemos una presencia superior por encima del monito o del que está ahí, ¿verdad? Que somos nosotros. Existe una presencia superior por encima de nosotros que podríamos decir que es la presencia superior, el yo superior. Esa supraconciencia justamente es un escalón o es una actividad completa de la vida dentro de nosotros. Es, digamos, lo que tenemos que realizar cuando nosotros, número uno, nos comprendamos, nos conozcamos nuestro ser, lo pongamos en acción consistentemente, con el paso del tiempo, de los días, con la insistencia que le pongamos a todo esto, eso va justamente a volverse un día supraconciencia. Es justamente que hay que conocerlo, estos estudios los estudiamos para saber cuál es la meta. ¿Entienden? Aquí pues de alguna u otra forma todos estamos en busca de esa realización, digámoslo así, todos estamos en ese proceso y nos reunimos en conjunto para poder ver y verificarnos con esa meta y demás. Esto tiene que ver con nuestra vida y ahí está pues la lámina de la presencia yo soy. La lámina de la presencia es la máxima actividad de la vida dentro de nosotros, es cuando ya estamos realizándonos, es cuando estamos realizados con las cualidades superiores, así como hay una vida superior, esa vida se expresa en esto que somos con cualidades superiores, justamente con las tres cualidades del ser, pero en todo momento, ante cada situación. Y eso es para que nosotros vayamos tomando todo esto. Nosotros venimos y nos concentramos en una hora la sesión y aquí pues la verdad es que son todos muy buenos estudiantes, se portan bien, siguen las recomendaciones y digamos que están manifestando durante esa hora tres cualidades, ¿verdad? La concentración, el amor por respeto a los demás y pues la bondad, porque aquí todos se ven bondadosos, ¿verdad? Al menos en la sesión. ¿Cuál es el asunto? Que esa actividad tendríamos que sostenerla consistentemente cuando salgamos de aquí, nos montemos en nuestro vehículo, en el bus, cuando lleguemos a nuestra casa y nos pidan de comer nuestros familiares, cuando ya nos estemos disponiendo a dormir y todavía nos pidan un favor antes de irnos a acostar, cuando ya estemos ahí en cama y todavía quieran que necesitan ayuda, y así, consistentemente esas cualidades al día siguiente, una hora más, un día más. Y ahí valdría la pena pues uno de estos eslogans que tienen algunas, llamémoslo de algún modo, agencias de autoayuda, en este caso para personas con una necesidad especial, donde dicen pues un día a la vez, ¿verdad? Hoy lo voy a trabajar y hoy por hoy no lo voy a hacer y por hoy voy a hacer el bien y por... Tendríamos que tener un tipo
de mantenimiento con nosotros para llevarlo a cabo. Porque cuando nosotros vemos estos temas, por supuesto, estamos hablando de la actividad máxima de la vida. A cada uno se nos pueden venir en mente distintos modos de que esa actividad máxima de la vida puede ser. A algunos se les puede venir, por ejemplo, Jesús resucitando a una persona, que eso es una actividad plena de la vida. A otros se les puede venir en mente pues el Gautama conectándose con el centro del sol, de la creación, de la vida y descubriendo todo el sentido de la vida. Eso también podría ser. Y a otros se les puede venir a la mente, por ejemplo, un Albert Einstein, una persona que pueda estar en el campo de las empresas, como puede ser pues un director de empresa como Steve Jobs, dotando de tecnología. A alguien se le puede venir alguien en el campo de la música, como Bach, y así. Sin lugar a dudas estaríamos hablando de vidas que expresan una consistencia y que al final de esa consistencia, durante el tiempo que lo hicieron, hay vidas muy cortas que fueron, qué sé yo, de 30, 40 años, pero que fueron tan consistentes en lo que hicieron que al final dejan un legado. El mundo no vuelve a ser igual simplemente porque esas personas estuvieron aquí siendo consistentes con esa meta. Entonces, por supuesto que nosotros lo podemos escuchar originalmente como algo muy grande, pero todo eso se fue haciendo paso a paso, tal cual lo indica Francisco, el de Asisi, ¿verdad? Que luego volvieron santo. Y él decía que debemos de comenzar haciendo lo necesario, lo inminentemente necesario ahorita. Después busquemos hacer lo posible. Y al final estaremos realizándolo, los imposibles, los llamados milagros o las cosas superiores. Por supuesto, esto tiene que ver con los 3 estados de conciencia y tiene que ver con nosotros en el momento, en el presente, en el hoy. ¿Me entienden? Estas metas, estas cosas que mucha gente ve que son misiones, que son cosas muy grandes, muy inalcanzables, justamente las ven así porque ven ya la escala de todo. Cuando lo que nosotros buscamos aquí es el contacto en el presente. Y eso es lo más importante durante nuestro día, que nosotros pues llevemos eso en armonía. Eso lo llevemos del modo superior, o sea, que nosotros tengamos pues una disciplina, un modo de vida que nos ayude a elevarnos, que nos ayude a estar superiores. Por supuesto, estar y participar de estas sesiones ya tiene que ver con esa aspiración a lo superior, que debe de ser la única aspiración que deberíamos tener en nuestra vida. Y en sí, pues todo puja para que sea así nuestra vida, hasta que nos demos cuenta de ello. Pero eso es lo más noble que podemos nosotros, la aspiración más noble y lo que vale más la pena trabajar en nuestra vida, pues esa búsqueda. Entonces, vamos a ver que esa totalidad de la vida pues no se divide, o sea, esto que llamamos Dios, el universo, la creación, como ustedes quieran verlo y llamarlo, es una sola cosa. Es todo en todos. Es expresándose a través de todos. Por lo tanto, no se divide. Y aquí veíamos este ejemplo de la supraconciencia y por supuesto lo entendemos como algo que puede estar arriba. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que la supraconciencia tiene que ver con que la conciencia que nosotros tenemos vaya incrementándose y vaya dentro de ese incremento incorporando más partículas. Sin división y sin separación. ¿Qué les quiero decir con esto? Vamos paso por paso. Está, por ejemplo, el caso de que estamos nosotros hoy acá. Y nosotros tenemos un espacio personal, donde pues nada, nos sentimos cómodos, estamos bien, etcétera, etcétera, y demás. Y de pronto pues
nos juntamos o venimos a una sesión y pues se junta la gente y demás, y ese espacio pues se ve un poquito así como ya apretujado. Nosotros sacrificamos eso justamente porque todos tengamos cabida y porque queremos algo. El asunto es que nosotros pensemos en todos y cada uno de los que estamos aquí. O sea, que a ti te preocupe si estás en la fila 1, el que está en la fila última, que esté bien y que pueda tener su sesión. Y el de la fila última, también por el de la fila 1. ¿Qué es lo que muchas veces pasa? Nosotros decimos, yo ya llegué, en mexicano decimos, ya chin, y ya, yo ya la armé, yo ya me puse, yo ya me logré. Incluso a veces cuando venimos con alguien le decimos, ya, aquí está tu lugar, aquí está. Así como que, no queriendo, porque aquí está prohibido separar lugares, pero le hacen así como que, como con un gesto. Y pues, obviamente, eso tiene que ver con que pensamos en esa persona, pero descuidamos a los demás. Y entonces, cuando descuidamos a los demás, nuestra conciencia solamente mira a nosotros y quizás al otro. Pero a medida que nosotros hagamos ese ejercicio de pensar en más, incrementar todavía qué es lo que está pasando con nosotros en respecto a la comunidad en la que estamos llevando a cabo esto. ¿Qué tenemos que ver nosotros incorporados a esta colonia, a esta delegación, municipio, a esta ciudad? Y así, por supuesto, eso se va incrementando. Eso va siendo paso por paso, como ustedes se podrían dar cuenta. Y tiene que ver justamente pues con un modo de darnos cuenta de las cosas. Entonces, este ejercicio es una expansión de la conciencia. Tu conciencia llega hasta donde tu mente abarca. Si tú piensas en ti, te ves por ti y demás, está muy bien. Está muy bien porque, bueno, ya la armaste pues, por ti. Pero el asunto que hay con los demás. Y entonces, por supuesto, cuando nada más uno piensa en sí mismo, uno va a tener las cosas cubiertas, sin lugar a dudas. El asunto es que muchas veces es a costa de, tengo que pelear con ese para conseguir. Tengo que luchar por esto para hacerlo. Tengo que hacer esto en vías de conseguir esto otro, porque pensamos aislados. Y a medida que esto va cambiando, por supuesto, esa conciencia se va expandiendo. Entonces tú puedes pensar, bueno, pues a esa persona le conviene que yo compre, o a esa persona le conviene que yo venda, o a esa persona creo que le va a hacer bien esto, o así, y empezamos a expandirnos más, dependiendo el grado de capacidad que tengamos para ampliar esa conciencia. Por supuesto, se va trabajando con esa supraconciencia. La supraconciencia no tiene que ver con nada más que volver a religarnos con la vida y con lo que está pasando con las demás personas. Muy bien, ese ser todo lo tenemos. Entonces, cuando tú te bronqueas con alguien, cuando tú te peleas con alguien, en realidad te estás separando del ser. Porque si ese ser es todo en todos, entonces tú estás negando en algún sitio esa parte del ser. Lo mismo ocurre cuando nos peleamos con alguna cuestión y cuando sentimos que algo está mal y demás, nos estamos desligando y no estamos viendo al ser expresándose en esa cuestión. Entonces nos aislamos otra vez. Y así con cada hecho, digámoslo así, discordante, porque ese ser es justamente todo en todos. Dice Jiddu Krishnamurti, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser. Por supuesto, vamos a comprenderlo a través de los 3 niveles de la mente. Ya hemos estudiado la conciencia y el inconsciente. Ahora vamos a meternos con el supraconsciente. Supraconciencia, ¿me ayudan? La supraconciencia es la conciencia absoluta del ser y de todas las cosas, el conocimiento y la sabiduría de todos los asuntos del vivir. Tener supraconciencia es estar completamente despierto,
Ser reflexivo, responsable, sensato. A este estadio de la vida se le llama aula de la sabiduría. Bien, ustedes se reconocen esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas que ya están más evolucionadas dentro pues de los aprendizajes que toca llevar a cabo en la vida, se encuentran dentro de esa aula y abarcan justamente este nivel de la supraconciencia de una forma pues definida en sus acciones. Cada vez van abarcando más a nivel mental y por lo tanto también en su campo de influencia, en el campo de acción que tienen. Y por lo tanto, podemos imaginar que puede haber allí algunas personas que no nos imaginamos que pueden estar tocando esos niveles en el asunto de la mente. A lo largo del tiempo ha habido personas que han llegado a estos. Cuando las personas logran estos estadios de la conciencia, se vuelven maestros. Maestros de la vida. ¿Por qué? Porque gobernaron su propia vida, porque lograron la maestría en su propia vida. Eso le ocurrió justamente a Sócrates. Ustedes recuerdan dentro de todo esto, pues es que es prácticamente a quien se le reconoce como el padre de la filosofía, el que originó todo ese movimiento de pensadores y formó una escuela muy importante que dio al mundo el pensamiento universal. Es así que pues algunas personas que estaban en contra de lo que él estaba haciendo, lo acusaron de pues tener actos indebidos moralmente o respecto a la sociedad que en ese entonces estaba, y lo condenaron pues a beber la cicuta. Él no alegó nada en su defensa y digámoslo así, pues se dio o concedió esa cuestión, él pues obviamente iluminándose. Él estaba bien claro, ¿verdad? Fue prácticamente un sacrificio tipo Jesús. Así de la nada le echaron, le hicieron un juicio público, le hicieron de todo, y él prácticamente no hizo nada para defenderse. Pasó el tiempo y vino también su discípulo Platón, ¿verdad? Que prácticamente pues es por medio del cual sabemos lo que de Sócrates, lo que aconteció en él, y todas estas personas pues eran seres despiertos con la vida, no adormecidos, no separados, sino integrados. Porque, ¿cuál es la cuestión aquí? Véanlo desde un punto de vista. Estas personas eran, número uno, inteligentísimas. Pero si tú eres muy inteligente, nada más puede suceder que nadie te comprenda y que no ayudes a las demás personas. La inteligencia por sí sola es una cualidad muy positiva, pero si nada más se tiene inteligencia, eso se vuelve frío. Entonces, ustedes sabrán que hay muchas personas eruditas que saben mucho, que son pensadores, que son esto, que saben tanto, que son tan inteligentes, pero que les hace falta amor, les hace falta acercarse a las personas, les hace falta dar una ayuda sistemática. Usualmente cuando una persona es muy inteligente, siempre vive en contra de la sociedad. Haga lo que haga la sociedad, como ellos son tan inteligentes, todo está mal. Y entonces, pues a lo largo de los tiempos, pues siempre pues esos círculos se han mezclado incluso con ideologías de izquierda, donde dicen, no, pues esto está mal por aquí, por allá, por acá, por acá. Pero siempre han estado de ese lado porque no se arremangan y porque no dicen, ¿sabes qué? Le vamos a echar galleta por este lado, vamos a ayudar aquí, sino pues se quedan muy cómodos en su espacio de pensadores. Pero estos filósofos no estaban así. Estos filósofos iban por las calles y agarraban al de la verdulería, al de la tienda, al de la farmacia y todos, y les empezaban a dar la enseñanza. Por supuesto, el mundo los necesitaba y ellos sabían que le daban una gran existencia al mundo. Y el tercero que tiene que ver con esta historia es Aristóteles, es
discípulo justamente de Platón, y Aristóteles pues es el primero que empieza a utilizar esta fórmula para hablar de todo aquello que no comprendemos en lo físico y que son las causas primordiales de la vida, justamente conocidas como metafísica. Y es el primero que empieza a abordar estos temas y pues da una educación muy grande justamente, y a través de él pues es que se empieza ya a clasificar el conocimiento, que es tan importante para todos. Dentro de los griegos pues también, bueno, él no es Aristóteles, él es Pitágoras. Y Pitágoras, pues ustedes saben, prácticamente descubrió las formas musicales, tuvo grandes avances en las matemáticas, en la astronomía y en grandes áreas donde es necesario. Entonces, bueno, son personas que han existido, que han sido de a pie y que han logrado esta conexión supraconsciente, conectados totalmente con la vida, prestando un servicio a lo que les correspondía en su momento. Muy bien, la supraconsciencia es percibir la vida como unidad. Tu conciencia es lo que eres si estás despierta. Si estás despierta, esto es bien interesante. Nosotros no somos conciencia, sino hasta que empezamos a darnos cuenta, sino hasta que empezamos a estar despiertos de las cosas. Por lo tanto, la primer meta que deberíamos de tener en nuestra vida es estar despiertos. La primera batalla que tenemos en nuestra vida, en el día, es levantarnos. Y esa es una batalla, no sé si a muerte, pero es la primera batalla que tenemos en nuestro día, en el presente. Si nosotros ganáramos esa batalla, comenzaríamos muy bien con el pie derecho nuestro día. Ustedes saben que en metafísica estudiamos los rayos, y en este caso el rayo azul tiene que ver con la voluntad, y es el primer rayo. Lo primero que se debe trabajar pues es la voluntad. Cuando tú ganas esa batalla de la fuerza de voluntad, esa fuerza se te da y se te incorpora a tu día y a tu vida y todo. El segundo paso sería el dorado, planear tu día, saber qué vas a hacer, saber qué vas a cumplir. Y el tercer paso sería el amor. El amor es acción, accionarte. Ya sabes qué debes de hacer, ponte a hacerlo. Es lo único que toca hacer. No medites ya, no pienses. Ya utilizaste tu rayo dorado. Ahora te toca echarle ganas. Rayo rosa, el amor, movimiento, actividad, acción. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, cada uno de nosotros tendría que estar buscando estar más despierto en las cosas que hagamos. Porque no les estamos diciendo que hagan muchas cosas o que hagan pocas cosas. Estamos diciendo que hagan las cosas en las que puedan estar despiertos. Que puedan tomar las cosas que les van a echar, que les van a permitir pues llevar adelante pues su vida, su cuestión y demás. Es despierta, es juiciosa, es constructiva, es positiva, es participativa, es supraconsciencia. Es pensar, sentir y actuar con autoconciencia, comprendiendo pues las cosas que están a nuestro alrededor. Se cuida hacer todo de la mejor manera posible cuando se está en ese estadio. ¿Por qué? Porque se comprende. Te comprendes a ti, comprendes lo que estás haciendo y buscas que sea perfecto, inmaculado. Y hasta que no sea así, pues no puede ser un estado superior de la conciencia o de la mente. Entonces, es para que lo tengamos. Vamos a leer si les parece. Percatarse de la esencia primordial de la totalidad de la vida que compenetra absolutamente todas las cosas. Cuando se posee supraconsciencia, no está fragmentada a una sola parte del cuerpo o de la vida. Está involucrada en toda la conducta del humano. En la supraconsciencia no se percibe actuar por descuido. Es así, no hay inercia, no hay lo hice, ay, no me di cuenta, no hay esto, porque todo es completamente despierto, todo es completamente alerta, todo es completamente a detalle.
Y eso es algo que las personas que piensan en grande tienen. Quizás no nos lo imaginaríamos. Pero hay personas que se dedican a ese punto. Hay uno de los... esto le pasó a un amigo, el cual pues estaba comenzando su negocio. Y para eso tocó la puerta de un amigo de él, un conocido, que es el dueño de una de las aerolíneas más importantes del país. Y entonces, esta persona, este empresario, le dijo, ¿sabes qué? Yo te apoyo, porque creo en lo que vas a hacer, pero te voy a decir algo, pon atención al detalle, porque lo que tú estás haciendo puede ayudar a cientos de miles de mexicanos. Y esa fue como la bendición que le echó al proyecto de este amigo. Y uno se podría poner a pensar, o sea, número uno, eso fue por un correo electrónico. O sea, como una persona que a lo mejor podríamos pensar tiene tantas actividades, tantas cosas y demás, se dedica a contestarle a su amigo y ponerle pues esa recomendación que era un correo de una línea, pero lo hizo pues. ¿Cuál es el asunto? Él estaba haciendo esa práctica del detalle, de ser detallista pues. Entonces, esto da bastante para meditar. Jesús lo dejaba ver también cuando hablaba de que debemos de ser buenos en las cosas pequeñas para que se nos den cosas grandes. Entonces, ¿qué tanto detalle nosotros le estamos poniendo a nuestro detalle? Luego hacemos muchas cosas pero no hacemos nada. Perdemos de vista el detalle por querer estar haciendo las cosas en grande cuando los detalles son las que hacen crecer las cosas y las hacen en grande. Entonces, para que meditemos, ¿verdad? Esto es justamente eliminar cualquier descuido, eliminar cualquier sesgo que pueda haber dentro de nuestra aplicación, dentro de lo que hagamos, que lo podamos observar para que sea lo mejor posible. Muy bien, esta es la lámina de la presencia yo soy y es justamente la expresión de todo esto que estamos nosotros platicando. Cada uno de nosotros pues tiene que poder conectarse con esa presencia y lograrlo. Logro de la supraconciencia. Vamos a leer. Se consigue en cada una de las vivencias cotidianas, tomando conciencia de todas las cosas. Como el ser es conciencia, se va alimentando cuando se es malo y cuando se es víctima de la maldad, como también cuando se es bueno y se es beneficiario del bien. En la conciencia no hay desperdicios. La conciencia no desperdicia nada absolutamente de lo que hayamos vivido. Si te fue mal, a tu conciencia eso le sirve. Si te fue bien, eso también le sirve a la conciencia. O sea, la conciencia no para por lo que nosotros llamamos obstáculos, dificultades, situaciones, problemas, etcétera, etcétera. Ella está más allá del bien y del mal que conocemos, porque ella aprende de los dos medios de expresión. Cuando se actúa mal y se recibe el efecto de ese actuar mal, la conciencia aprende y dice, esto me pasó por haber hecho esto. Esto fue así. Y eso lo absorbe la conciencia. También cuando hacemos las cosas correctamente, dice, esto sucedió justamente porque fui precavido con esto, porque hice esto, porque perdoné esto, y la conciencia absorbe ese aprendizaje. La maravilla de todo esto es que ya se queda dentro del acumulativo de aprendizajes cuando
se reflexiona en ello. No ocurre si no hay reflexión. Hay una enseñanza que es en lo que más insiste el maestro Saint Germain, que es el maestro del yo soy. Y él dice que lo más importante que debemos guardar dentro de nosotros, y ya estamos con nuestra aplicación, es la armonía. La armonía tiene que ver con este estado reflexivo, con este estado de paz, pero al mismo tiempo de observación, pero al mismo tiempo de estar alerta, pero al mismo tiempo de darnos cuenta de lo que está sucediendo. Sin jalarse para un lado y jalarse para el otro. Hay un decreto en ejercicios metafísicos que dice: la armonía de mi propio ser es mi máxima protección. Ok, la armonía de mi propio ser es mi máxima protección. ¿Cómo es el decreto? Vamos a hacerlo. La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. ¿Qué ocurre? Que si uno se mantiene en ley, o sea, cumpliendo con los principios, y en paz, en armonía, atento a todo esto que vamos viendo, eso justamente nos va a hacer que manifestemos pues el bien, que se exprese ese bien dentro de nosotros, que se manifieste completamente. Entonces, esto es muy importante. En el camino es que te vas haciendo tu propia conciencia. Es que vas comprendiendo todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y ese camino es justamente lo importante y la armonía dentro de ese camino. No la armonía del camino, porque el camino puede ir para un lado y puede ir para el otro. Pero tú dentro de ese camino debes de saber que vas a bajar por valles y vas a subir por montes, que puede haber algunas cuestiones, algunas curvas inesperadas, que puede haber situaciones, pero que dentro de todo eso la armonía sea lo que nosotros sostengamos. Está también esta técnica que practicaba el señor Gautama Buda, su técnica de meditación es conocida como Vipassana. Justamente esta técnica lo que permite es una observación ante todo lo que esté ocurriendo. Y no parar de observar, no parar de observar, no parar de observar, no detenerse en la observación. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que en algún grado, en algún momento, ese aprendizaje por la armonía pase directamente a formar parte de nuestro acumulativo de conciencia. Y por medio de eso se nos incorpore y tengamos una mayor expresión a futuro o incluso en el presente sucede. El Maestro Jesús tenía también esta situación y él platicaba y él conversaba algo, decía: conoce la verdad y ella te hará libre. El conocer la verdad va en dos caminos. El camino de la observación hacia arriba, del ser, es conocer qué es el ser, reconocer ese ser. Y dentro de ese ser justamente es que cuando tú vas teniendo la luz de la verdad dentro de ti, eso solito se te va incorporando. Eso va formando parte de ti, pero siempre que eso procede de una actitud de alerta, de una actitud de estar observantes ante todo lo que ocurre. ¿Vamos? Vivencias contra experiencia. Muy bien, quizás alguno de ustedes ya lo ha practicado un poquito, pero ¿cuál sería la diferencia entre vivencia y experiencia? Sí, Víctor. Hay gente que lo experimenta por consejos, por algo que le pasó a otra gente. Hay gente que lo tiene que vivir para que aprenda. Va. ¿Alguien más? A ver, primero Juan Carlos y luego por acá. Yo creo que puedes vivir una situación en diferentes ocasiones y no aprendes a reconocer lo que debes y entonces no tienes la experiencia ya de esa situación. Ok. Vivencia me parece que es la vida cotidiana.
pero la experiencia es tomar conciencia de esas situaciones de la vida cotidiana. Ok, va por allí prácticamente lo que ustedes comentaron. Por ejemplo, Román, no sé si vaya por ahí, pero si, o sea, etimológicamente se supone que experiencia tiene que ver con algo que sucede, pero que te atraviesa, que atraviesa a tal grado el ser que posibilita transformarte. Entonces no es lo mismo que una vivencia como tal. No es algo que solo te sucede, es algo que sucede y que compenetra a tal grado que pudiera posibilitar ese movimiento nuevo, interno. Ok. No lo sé. Sí, me gusta, me gusta. Experiencia es, bueno, como estar en el ensayo y el error. Y una vivencia es cuando te das cuenta que es la verdad, que es por aquí las cosas, o te cae el 20 de algo. Ok, vivencia. Ustedes están viviendo, están en este momento vivenciando cosas. Están ahorita inmersos en el presente y en la vida, y mientras están viviendo, mientras están recibiendo todo eso, están recibiendo y están teniendo vivencias. Si alguien quiere, qué sé yo, fue al concierto de Juan Gabriel, no puede decir, yo tuve la vivencia de estar presente en un concierto de Juan Gabriel y canté el Noa Noa y todas las mañanas sale por mi ventana el señor Sol y todo eso. Pero eso justamente no se vuelve experiencia por sí solo, sino hasta que hubo un proceso de reflexión. Y como lo dijo Mariana, me gusta mucho, ella dice que te atravesó, que algo te atraviesa, te atraviesa el ser. Es algo justamente que te deja marca, huella, y que forma parte ahora de ti. Podemos verlo, si acaso, como deja una cicatriz o una cuestión dentro de ti. Le extrajiste a la vivencia el aprendizaje. Hay vivencias que son de alto impacto, o sea, que te marcan porque te marcan en el momento. Pero hay vivencias que hasta que no reflexionas en ellas, no te puedes dar cuenta de eso. Entonces tenemos nosotros que ser observadores de nuestras vivencias para que ellas puedan volverse experiencias, nos puedan marcar. No sé si a ustedes les guste esto que se llama el micromanagement o la microgestión. Es algo muy, muy pesado. A mí no me gusta, pero entiendo que hay personas que tienen su tipo de gestión de ese modo. Es el reporte en una hora y en una hora. ¿Ya tienes el reporte? ¿Qué hiciste en esta hora? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Para cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Es la gestión micro, al detalle, en el día, en el momento. Estar al pendiente. Hay gente que es en el largo plazo. Bueno, ¿para cuándo me entregas? No, pues el 18. Ah, ok, para esa fecha lo espero, etcétera. Tú te arreglas de tus tiempos, vemos resultados, etcétera. O hay gente que dice, a mí dame 6 meses y eso de la microgestión los aturde, por supuesto. Pero nosotros, con nosotros mismos, para estos asuntos de los cuales estamos hablando, tendríamos que tener esta gestión a detalle. Tendríamos que tenernos observaditos. Porque las vivencias que nosotros tenemos no ocurren nada más porque sí. Ustedes saben que hay causas y efectos. Y entonces algo que ocurrió, a lo mejor fue una llamada que recibimos y todo esto que nos destanteó. Dice, a ver, ¿por qué recibí esta llamada? ¿De qué se trata? ¿Yo estoy haciendo este tipo de llamadas a otras personas? ¿O qué es lo que me está pasando, pues? Y uno observar eso, sin clavarse en el asunto de, ay, qué malo soy o qué bueno soy. Observar. ¿Me entienden? O sea, tener esa gestión de nosotros mismos a detalle. Y lo más recomendable, o sea,
para llevarlo y todo esto es una vez al día, cuando te vas a dormir, haces una recapitulación de lo que hiciste durante el día, de atrás para adelante, de lo último vivido hasta que te levantaste y venciste a la batalla de la cama, ¿verdad? Eso es de lo que se trata, que nosotros podamos observarnos un poquito más, que nos volvamos observadores de todo esto. Ese es el tipo de estudiantes que pues esta enseñanza conlleva. Obviamente yo sé, porque por algo están aquí, que ustedes tienen mucha inteligencia. Ahí no hay falla, pues. Donde tenemos que estar atentos es utilizar esa inteligencia, esa capacidad de observación, en lugar de para estar viendo en el otro a ver qué hizo bien o qué hizo mal, nosotros observando, pero como una observación plena, sin juicios y sin justificaciones. Observar, ok, pasó esto, ok. Entendiendo, observando, alerta, despierto. Y ya, por supuesto, nos va a consumir calorías, pero bueno, eso es muy importante para nuestra vida, que lo podamos hacer. Hay gente que vive mucho y no logra tener experiencia. Qué interesante esto. O sea que la experiencia no tiene que ver justamente con ello. Pero dice, mientras más vivencias se han tenido y más experiencias se han acumulado, más se desenvuelve la conciencia del ser. Por eso es muy importante vivir mucho. Qué suave. Ustedes ya tienen un poquito como esa parte, ¿verdad? Yo siempre les digo que para recibir estas enseñanzas es porque ustedes ya les hicieron de todo, o ya más bien, ya hicieron de todo, con todos, por todos lados. Ya no hay así como que, ay no, yo no he hecho... Ya para poder llegar y que le entiendas a una sesión de metafísica y te conectes y que haya una cierta asimilación dentro de ti, ok, sí, eso sí lo entiendo porque eso va por aquí, sí, es porque te hace clic, es porque ya tienes eso, digámoslo, a lo mejor era un sueltito que tenías allí de una vivencia sueltita, pero con la enseñanza te hace clic y te conecta y dices, ok. Ese es lo que hacía falta para que esa vivencia se volviera experiencia, a lo mejor un pasaje, una enseñanza, una frase, un decreto, una meditación, etcétera, y te hace el total. Pero también está al revés. Hay veces que aquí se suelta el oro molido y ya con el paso del tiempo a ti te van cayendo los 20s y vas fundiendo ese oro ya en monedas, en tu cuenta de banco de conciencia. Y dices, ok, esto ya lo entendí, esto ya sé de qué se está hablando, esto ya sé por qué, hacia dónde va. El asunto justamente es que estos momentos en los que estamos aquí son justamente para hacer ese trabajito. Pero cuando salimos es para vivir. ¿Entienden? Es para hacer, para accionar, para hablar, para esmerarnos, para checarlo y todo esto. Las vivencias son de impacto, para que se vuelvan experiencias. Y las experiencias es lo único válido para nuestro cuerpo causal. Para hacer tesoros de conciencia, tesoros causales, solamente pueden ser por medio de vivencias de impacto. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer que cada vivencia se vuelva una experiencia de impacto en nuestra vida? Pues tendrías que estar verdaderamente ahí, ¿no? O sea, porque la vivencia como tal es algo que podría sucederte mecánicamente. Y entonces, como te la vives en el automatismo, la vida te pasa. Nunca estás ahí, ¿no? Entonces, el estar ahí, ¿no? Por ejemplo, en la vipassana, que se trabaja en el marco del cuerpo, es estar ahí, es caminar estando ahí. Y la propia vivencia de caminar presente puede convertirse en una experiencia porque ves árboles que nunca ves, porque caminas por el mismo lugar, pero nunca ves árboles. O sea, algo así tan sencillo, ¿no? Estando ahí, pues, okay. Concretamente. Debemos de buscar eso. Debemos de buscar que una cosa cotidiana, una vivencia, nos marque.
nuestro espejo, nuestro umbral de atención y de sensibilidad tendría que estar a full en lo que estemos haciendo. Hiperconectado, sintiendo en todas las fibras. Completa y totalmente. O sea, vivir, como decimos, a completo, pero no lo voy a decir como el cliché porque no quiero que se vaya por ese lado, ¿me entienden? Sí, pero ¿Qué es eso? pero es justamente nosotros en presencia del presente. O sea, hiper conectados. Les voy a poner 2 ejemplos, pero espero que me entiendan. Hay 2 tipos de estrés. Está el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés es necesario para nuestra vida, tiene que ver con nuestro sentido de supervivencia. El estrés negativo me parece que se llama distrés. Y el estrés positivo se llama eustrés. El distrés viene cuando ya te está persiguiendo la cuestión, cuando ya tienes que entregar, cuando ya estás prácticamente así en una situación de crisis, y ese estrés, digámoslo así, te hace que te pongas las pilas y hagas. No sé si les ha pasado, les hayan platicado, que a la última hay gente que dice, yo al último, cuando tengo que entregar todo, me sale re bien. Pero ya al final, pero soy súper disciplinado, etcétera. Esa es justamente una cantidad de estrés que viene justamente como shot final y que por supuesto es una situación de concentración, de al mismo tiempo de detalle, pero sabes que tienes el tiempo encima, pero sabes, muchas cosas ocurren dentro de eso y de alguno u otro modo dice, ay, es que yo necesito eso. Hay gente que dice... El otro sentido es el eustrés. Y este es un pensamiento que hay que meditarlo, porque tiene su asuntillo. Es que dentro de ti generes esa misma adrenalina, esa misma situación de que tienes que hacerlo, de que tienes que cumplirlo, de que vas a ponerle ese shot, de que vas a conectarte con todo eso sin necesidad de que te esté pasando algo, estés en una crisis, bajo algún problema, bajo alguna circunstancia. Ese estrés es muy sano. Es el que se adelanta y pone ese tipo de cuestiones antes de que se presenten ya en el último lapso, lo pone tal cual. En las sesiones de metafísica y en la enseñanza sí se propicia ese tipo de estrés. Sí, es un sentido preventivo y podríamos llamarlo proactivo, pero en un sentido de que sí o sí tiene que ser. De asegurarse de algo. Yo se los he comentado con un caso que le pasó a una prima que es alemana, que un día entró a un baño de Sanborns y encontró un celular y cosas pertenecientes a otra persona. Cuando salió del baño ella salió aterrorizada. Salió con un sentido de preocupación por la persona que había perdido y extraviado su cosa. Y dijo, es que no puede ser, esa persona tiene que recobrar esto, hay que buscarla, hay que ver, como si hubiera sido suya. Cuando hay otras personas y demás, pues puedes comenzar desde que no, pues es desde otra persona y demás, no pasa nada, a ver, se lo entregamos a la administración así con, etcétera, no pasa nada, o bueno, ya se le perdió, pues ya ni modo. ¿Me entienden? Pero eso que genera o sea, si lo viéramos estrictamente, la persona que vio por ello, en el caso de la actitud que tomó mi prima, a mí me hizo ver que ella estaba muy, muy consciente. Porque justamente esa preocupación que ella tenía
era un eustrés que hace que si ella alguna vez llega a olvidar algo, por causa y efecto, se lo devuelva a la vida. Y se lo encuentre, y es más, nunca se le tendría por qué perder algo en automático. Pero ese estrés que ella sintió por la otra persona, le ayudó a ella. Le salva la vida a ella. Y qué interesante eso. No es estarnos metiendo en la vida de los demás tampoco. Es que nosotros tomemos esas actitudes con nuestra propia vida. Es que nos pongamos plenos, nos pongamos accionando antes, nos pongamos intensos, si les gusta la palabra, con lo que tenemos que hacer hoy, con lo que tenemos que cumplir, con esto, con el otro, para no esperar al último momento a que venga esa cantidad de estrés. Igual va a venir el estrés, pero uno es sano y otro no. Igual ese shot tiene que venir y tiene que darse. Pero nosotros somos los que tenemos que catapultarlo dentro de nosotros. Entonces, medítenlo un poquito. Denle pensamiento a este asunto. Cómo ustedes con sus actividades pueden generar esa situación o esa intensidad por delante de las cuestiones, por delante de las cosas, no al final. ¿Vamos? Por eso es muy importante vivir mucho, ¿verdad? Conectarnos con esto. Entonces, bueno, say hi a los amigos por allí. Pero quiero decirles, mis estimados, que no porque ya estén muy grandecitos quiere decir que han tenido experiencias. Y entonces piensen en una vida, por ejemplo, una persona que se la vivió trabajando, luego ya no, y sin reflexionar, sin meditar, sin conectarse y sin entender esta cuestión de conexión con la vida, prácticamente es como si esa vida no se hubiera tenido por la falta de aprendizajes que se tuvo. O sea, a lo mejor se vivió mucho tiempo, digamos, muy metido en la inercia tanto tiempo, pero no hubo avances consistentes para ello. Evolución. Dice Rubén Cedeño en Conciencia de sí mismo, podemos leerlo. La manifestación del ser no es un asunto que dependa de una actitud mística o religiosa, sino de vivencias y experiencias. Por supuesto, por eso ayuda mucho ver vidas de personas pues, que han hecho algo bueno, ¿verdad? Cosas grandes. Por ejemplo, la vida de Steve Jobs. Hay muchas películas por allí que están. Y ocurre pues que nada, él meditaba muchísimo. Él prácticamente a raíz de que descubre la meditación es que comienza pues a trabajar de modo distinto a su vida. Y él lo que hace es justamente trabajar con esta cuestión, adelantándose a las cuestiones, ¿no? Adelantándose para la creación, para ser pionero en un negocio, en una cuestión. Él escribió, por ejemplo, está en la biografía, que él quería trabajar para Hewlett Packard. Era una empresa mucho antes. Él ni siquiera se había graduado, él no terminó la universidad, pero él quería trabajar para ellos. ¿Saben qué hizo? Mandó un correo electrónico al CEO de Hewlett Packard en ese momento y le dijo, quiero trabajar para ustedes. ¿Saben qué le contestó el de Hewlett Packard? Ok, ven. Y sin, digámoslo así, título, carrera, cuestión y todo eso, pues comenzó a hacer su cosa. Su vida es una vida de subidas estratosféricas y de bajadas un poquito como tales. De pronto lo expulsan de su propia empresa, lo sacan de allí y él crea otra empresa, ingeniándoselas por aquí, por allá y demás. Esa empresa pues es una de las que empieza con los dibujos animados en 3D, crea una película que se llama Toy Story, se vuelve a colocar en la cima otra vez después de haberlo perdido todo,
lo quieren de vuelta en la empresa porque estaba en la quiebra, en la empresa de la cual le habían despedido, que era Apple. Lo vuelven a contratar, compra todas las acciones y despide a todos los que lo despidieron. Y regresa pues a hacer ya prácticamente lo que hizo como en su segunda etapa, que fue lo que no deja como muchísimo pues legado para las computadoras, es el descubridor del mouse. No sé cuántos de ustedes ocupen el mouse, pero él es el que lo masifica, tantas cosas, ¿no? Pero su vida es así, y él al final tiene una apariencia de cáncer. Dentro de prácticamente pues sus últimas reflexiones, escritos que hay por allí y demás, él dice que le hubiera gustado tener más tiempo para ser más generoso, más amable, más suave con los demás, con la vida y demás. Por supuesto, él tuvo los logros, digámoslo así, si lo viéramos desde los ámbitos de los 7 rayos y demás, en todos los ámbitos, el único que le faltó fue el amor y la salud, que van siempre de la mano. Y él se dio cuenta al final de todo eso, de lo que le había ocurrido. No perdió el tiempo aquí en la tierra. De reflexión. Hay un videito que me gustaría que observáramos de Jiddu Krishnamurti, por supuesto una persona conectada. Is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are. Not revolt against it. Revolt doesn't answer everything. But to understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out, the way of living differently. That depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil. There is no leader. There is no guru. There is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil. You are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. Bien, pues nada, no mucho que decir, ¿verdad? Al respecto, está muy claro. Muy bien, entonces las experiencias son conciencias en la mente. Son cuestiones que ya nosotros vamos reparando y conectándonos con ellas. La conciencia y el acumulativo de nuestra conciencia es lo que llamamos el alma. Esto es interesante porque justamente es allí donde está todo el reservorio. O sea, nuestra alma, digámoslo así, tiene ese trabajo, trabaja con la mente consciente, pero vive en este mundo del inconsciente o del subconsciente, que es el mundo de la repetición, de la inercia, de los estándares establecidos, de todo lo que ya está ocurriendo. Prácticamente cuando nosotros venimos y llegamos acá, empezamos a proyectar toda nuestra vida desde el subconsciente. Todo lo que te ocurre sin que tú estés alerta y que empieces con una actitud de este tipo de conciencia y de observación, es prácticamente réplica del subconsciente. Así. Prácticamente así, una tras otra. La vida se vuelve, por supuesto, monótona, repetitiva y estandarizada del mismo modo. Pero cualquier cosa que ya vaya volviéndose aprendizaje y demás, eso va elevando
para que haya más luz, para que haya más luz en la mente, para que haya más conciencia de las cosas y se vaya expresando. Muy bien, el intermediario entre el ser y la personalidad es el alma. Entonces, con esas vivencias acumuladas, el ser va conectándose a nuestra vida y eso ocurre en la mente. Por supuesto, la conciencia puede abocarse a percibir o concienciar los asuntos de la materia o a tomar conciencia de sí mismo. O sea, hay de dos nada más. ¿Tu conciencia se conecta con lo material, terrenal, o se conecta con lo espiritual? Con lo superior, metafísico. Física o metafísica. Nuestra vida es así, cuando nosotros laboramos, vamos a juntas, hacemos llamadas y demás, estamos en la conciencia prácticamente material. Estamos pues trabajando, construyendo y demás, pero aquel tiempo que dedicamos al estudio, a la meditación, a los decretos y demás, va trabajando con la conciencia del ser. ¿Vamos bien? Muy bien, hay 7 conciencias que forman parte del cuerpo causal de la presencia yo soy, y esas 7 conciencias tienen que ver con las 7 sabidurías, justamente, que son los 7 círculos que nosotros ponemos alrededor de la presencia yo soy. Son 7 tipos de conciencias que se van desarrollando y que se van conjuntando allí. Está el azul, que es voluntad, toda la conciencia de cuando hemos sido fuertes o cuando hemos sido débiles. Por eso es tan importante concienciar los vacíos, dándonos cuenta cuando hemos sido débiles, cuando hemos caído, cuando hemos fracasado y demás, porque eso va a permitir automáticamente que verifiquemos y que eso no vuelva a ocurrir en dado caso. Que verifiquemos por medio de los errores que eso no se debe de hacer. Por eso es una cuestión de afrontar las cuestiones, ¿verdad? El dorado es sabiduría, el rosa es amor, actividad, cohesión con las demás personas, el blanco es purificación y positivismo, superación, elevación, belleza, el verde es vida, el oro rubí, que es naranjita, es prosperidad, suministro y paz, y el violeta es libertad y es perdón. ¿Cómo se logra eso? Por medio de un hilo de conciencia. Como el ser humano perdió prácticamente el hilo, la cuestión, la conexión con su ser durante mucho tiempo, lo único que se quedó, que dejó la vida en su sabiduría fue un hilito colgando. Para salvarnos, cuando lo que se necesitaba pues era como una ancla, ¿verdad? Pero ese hilo, si se empieza a fortalecer, se puede volver una cadena, se puede volver un tubo, se puede volver una conexión justamente con esa fuente dentro de nosotros mismos, con nuestra fuente de la conciencia del ser. Y ese hilito justamente se quedó allí, conectándonos con eso. ¿Cómo se va expandiendo ese hilito de conciencia y ese puente, se puede volver un puente, por medio de la meditación? Ustedes saben que son las 4 cosas que recomendamos siempre para el metafísico: meditación, decreto, estudio y oración científica. Eso es el puente que tenemos para reconectarnos con el ser. Cada persona requerirá pues un modelo que cada quien se establezca para hacerlo. A lo mejor a las personas luego levantándose le gustan los decretos, pum, ya para levantarse. Y bueno, si quieren un decreto para levantarse, pueden decretar: yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Y ese les va a quitar las lagañas y te va a levantar. Pero si te gusta, le pones decretos en la mañana. Le pones, después de los decretos, a lo mejor meditación. Y después de la meditación, estudio. Para desde la mañana, digamos, pues ya que ganaste la primera batalla, pues seguir de ese modo victorioso. Con todo esto, hay prácticamente el modelo, el estudio, pues el curso que estás llevando. ¿Entiendes? Porque la técnica de la mente y de aprendizaje es por medio de la repetición.
La repetición, la repetición, la repetición, la repetición es justamente lo que va dentro de ti a formarte esa cuestión. Los decretos pues se hacen con el leptario, el libro de servicios, hay libros de oraciones muy breves y demás que también puede ser. Y la oración científica, pues aquello de lo que nos hayamos dado cuenta. Aquel vacío de conciencia que hayamos identificado es trabajarlo ahora con oración científica. Identificaste una debilidad dentro de ti. Trabajar mediante oración científica esa cuestión dirigidamente. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Que van estos dos pasos, ya vieron. Número 1, la conexión hacia arriba. Eso es lo que diríamos la conexión vertical. Luego hay una conexión horizontal. Y eso es justamente lo que tiene que ver con nuestra unificación con las demás personas y con los seres vivientes. Esto es que esas cualidades que nosotros estamos desarrollando las llevemos a poner en práctica para beneficiar desde nuestro círculo más cercano hasta donde eso se vaya expandiendo. Entonces, el metafísico tendría primero que ayudarse y ver cómo esta enseñanza puede ayudar a la familia. Trabajarlo allí. Después al grupo, colocándose allí en lo que hay muchísimas cosas siempre que hacer, y demás al círculo de estudios, donde uno toma su aprendizaje y demás. Amigos, después a los colegas del trabajo, a los vecinos, después a los de la comunidad y demás. Cuando ha sido probado pues ese servicio, es que se puede ir expandiendo pues esa conciencia del ser y abarcar más. Entonces, se va generando ese puente vinculador del ser. Vamos a leer. Todos los actos que se realizan para confraternizar y unirse con el supuesto enemigo o contendiente y las acciones de servicio y atención que se realizan van construyendo el puente vinculador del ser. Eso es así. Cada acción que nosotros tomamos para unificarnos nuevamente con la vida es un puente que nos está haciendo una conexión Wi-Fi con el ser, nos está conectando todos los megas. Todo lo que nosotros necesitamos es justamente con volver a unir lo que nuestra mente había dividido. Es por eso que dice el Maestro Jesús, si llevas tu ofrenda al altar y te das cuenta que estás peleado con alguien, deja tu ofrenda y reconcíliate. ¿Esto qué tiene que ver? Tu conexión con el ser. La conexión con el ser no puede existir si estás peleado, confrontado con alguien, si le tienes mala voluntad a alguien y demás. Esto tiene que ver con una conciencia mental dentro de cada uno de nosotros, con una actitud de vida, pues. Y a medida que nosotros vamos conectando más y más y más y más cosas que estaban desligadas, por supuesto que esa conciencia se va expandiendo en gran modo. Entonces, bueno, se pueden tener afrentas en los trabajos, en los negocios. Alguien te gritó, le gritaste. La verdad nunca se siente bien gritarle a alguien o que te griten. Pero el detalle está en lo que ocurre después. Si se buscan esas personas o una persona que no se amarre, que se baje de la yegua para buscar por lo menos cómo conectar algo, eso ya empieza a unificar la cuestión. Por eso es dentro de nosotros los primeros que debemos, si de verdad somos unas personas que buscamos la conexión con la vida, tendríamos que no estar desconectados con los más cercanos a nuestra vida. No quiere decir que vamos a andar de la manita sudada. Quiere decir que hay una búsqueda de comunión, de estar en gracia, pues en armonía, en paz, etcétera, etcétera, sin dividir y separar a nadie. Esa división, la mente pues ha sido la creadora. Imagínense ustedes,
esta misma mente que estamos utilizando hoy para unirnos, fue la que nos divorció. Y la que divorcia. Y esto es así, tú no puedes, nada más porque tú no estás divorciado, ver el divorcio en otras personas. No estoy hablando de cuestiones de pareja maritales. Estoy hablando de ver seccionadas las cosas. De ver a otras personas en conflicto. Por eso nosotros hacemos decretos en metafísica, y cuando tú veas que dos personas se están dividiendo y demás, como tú dentro de tu mente no cabe la división, tú dices, yo soy el amor divino. Eso es lo que yo decreto y lo que yo quiero y lo que yo expreso. Esa condición, si ustedes se dan cuenta, es una condición de eustrés. Es un estrés por adelantado que tú estás viendo en otras personas que a lo mejor ni tienen que ver contigo. A ti nada más fuiste sensible, tú fuiste sensible de esa cuestión y estás por adelante enviando mentalmente esa reconexión. Y así es que funcionan los decretos, con lo que nosotros hemos logrado. Pero si nosotros estamos divorciados de alguien, peleado y demás, y queremos unir a otros, pues está medio. Pero con lo que tú ya hayas logrado, puedes en esa conciencia darle un empujoncito a la vida universal y global de los demás. Y eso es justamente no aceptar pues la imperfección, la discordia en los demás. Y eso va a hacer que eso tampoco nos pegue a nosotros. Nos estamos salvando auténticamente. Los maestros de sabiduría son conocidos como Mahatmas, ¿verdad? Almas grandes. Ya vieron, entonces, alma es donde se guardan todas las experiencias y aprendizajes. Y entonces los que tienen almas grandes pues han tenido, cuentan con un cúmulo de vivencias y demás. Los maestros de sabiduría son Mahatmas. Son seres que ya pasaron por todos, con todos y por todos lados, pero que aparte le sacaron el jugo y el aprendizaje a la cuestión. Entonces es por ello que pueden, con su propio puente que ellos tejieron con su ser, ayudarnos o darnos indicios claves de cómo reunificarnos nosotros en nuestra propia vida. Y por eso estudiamos las enseñanzas de personas que consideramos que ya y que han logrado a todas luces la supraconciencia. Ellos han tenido acceso en el propio mundo a esa reconexión y por eso han reconectado, han reunificado. Por eso se han dicho que han formado religiones, porque han religado, pero ese no era su objetivo, formar dogmas, cúmulos y demás. Lo que ellos han buscado es que la gente se reúna, que la gente se reconecte, que la gente se vuelva maestros otra vez de la vida, que las personas se liberen a sí mismos de cualquier estado poco concordante. Y ellos también cuentan con esa disposición especial, a todas costas muchas veces, de disposición especial al propósito del logro de la conciencia del ser. O sea, en sus vidas muchas veces, cuando han sido pues personas en otros tiempos, en otros momentos y demás, han entregado el todo por el ser. Esto le ocurrió, y viene en un curso que se llama Saint Germain, a un hombre que se llamaba Saint Albans. Saint Albans pues era un muchachón fornido, era guapetón y vivía allí en Inglaterra durante el tiempo de pues que estaba ya entrando pues el Imperio Romano, pero todavía había pues celtas, bárbaros y todo ese tipo de cosas por allí, y estaban acabando con los cristianos. O sea, era una lucha por eso. Había un padre que se escondió en su casa, le tocó la puerta a Albano, si les gusta más el nombre, y le tocó: Albano, dame una mano, déjame, pues me escondo, me están persiguiendo. Albano le permitió que estuviera en su casa, empezaron a convivir, a vivir, y entonces Saint Albanos le empezó a gustar la vida del monje, le empezó a gustar lo que decía, se empezó a conectar con la vida.
con Dios, con el Creador, con todo. Y entonces, un día los descubrieron que allí se estaba hospedando un monje, los atoraron, los encontraron y todo, y Saina Evans lo que ha hecho, se ha puesto todo el traje del padrecito y demás, y se ha entregado. Y entonces lo llevan allí frente a, pues, a las personas que estaban, los perseguidores y demás, y dicen, bueno, tú jura que niegas tu religión y que niegas eso en lo que tú crees, y que ahora te conviertes a lo que nosotros creemos. Y él dice, yo solamente puedo decir, yo creo en el creador de todos, de todo y todas las cosas. Y que lo acabaron con su vida. Se volvió el primer mártir cristiano de Inglaterra. Y esa es la importancia de su vida. Pero ustedes pueden ver, pues como que entregó todo por eso. Y él ni era el padrecito, ni estudiaba, ni hacía nada. Casual así, ¿verdad? Causal, ¿verdad? Pero el asunto es ese. Son vidas que a veces nosotros decimos, pues se entregó el todo por esa causa. ¿Por cuál? Por la causa del ser, por la causa de la vida, por la causa de volverse a conectar. Y entonces, pues sí, han ocurrido y que han habido personas despiertas. Hay en el mundo personas despiertas, hay en el mundo personas conectadas, hay en el mundo personas con esta cuestión. Y la cuestión es que ellos ayudan, nos ayudan a todos. Ellos levantan la vara y todo el mundo se beneficia de eso. Y este fue el caso de pues una persona que vamos a ver, un último video para cerrar la sesión, que pudo ver, no solamente estaba conectado, sino que pudo ver lo que había del lado del ser y que hizo que los demás lo vieran con el paso del tiempo. Vamos a ver el último discurso de Martin Luther King. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life, longevity. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Un día después fue que recibió pues un atentado y pues perdió la vida. Martin Luther King. Bueno, esa es la bibliografía del curso. Prácticamente pues esto hay que verlo pues a través de las vidas y de las personas que han estado en ese estado de conexión y de la vida, y pues es la meta para todos. De eso se trata el show completo, y bueno, hay que inspirarnos también de eso. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Muy bien.